soy Ana Paola Velázquez Feria y les voy a dictar la clase. Vamos a comenzar por gastritis, lo que es gastritis aguda y gastritis crónica. Okay, entonces vamos a comenzar por lo que es la definición, ¿sí? Pues, ¿qué es la gastritis? Es una enfermedad inflamatoria que puede ser aguda o puede ser crónica de la mucosa gástrica y está causada por factores exógenos y factores endógenos, ¿no es cierto? O sea, los factores exógenos que vienen por fuera tenemos todos los que se mencionan aquí, que sería y en principal causa el Helicobacter pylori, otras infecciones, los AINES, irritantes gástricos, drogas, alcohol, tabaco, cáusticos, la radiación. Y dentro de los endógenos tenemos básicamente lo que puede estar dentro del estomaguito, ¿no? El ácido gástrico, la bilis, el jugo pancreático, la urea y bueno, causas autoinmunes que también nos puede causar estas gastritis. Ahora, para nosotros poder decir que es una gastritis, ¿qué tenemos que tener? Muy importante, una observación endoscópica y una confirmación histológica. Yo no puedo decir que es gastritis si no tengo esto de por medio, ¿sí? O sea, si no tengo una endoscopía y una biopsia que me diga que eso es gastritis, mientras tanto es una gastralgia. Dentro de los factores etiológicos que podemos tener para causar una gastritis son múltiples, ¿no? No solamente es el Helicobacter, si bien es cierto, es el más frecuente y el más común, sí, pero no es la única causa que puede estar asociada a una gastritis. Ahora, también recordemos de que puede estar asociado o no al consumo de aire, tabaquismo, alcohol, etc. Muy aparte. Otro tipo de gastritis, otra causa, sería la gastritis de tipo autoinmune, que es la gastritis atrófica crónica. Más adelante lo vamos a explicar un poquito mejor, pero mientras tanto vamos a ver esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta gastritis crónica? Hay una alteración del factor intrínseco, ¿no es cierto? Y esto nos va a llevar a una reducción del ácido gástrico y esto a una mala absorción, lo que nos lleva a que no se absorba bien el hierro y de por sí una deficiencia de vitamina B12. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene déficit de vitamina B12, ¿qué tenemos que hacerle? Hacerle un estudio para descartar que no sea una gastritis autoinmune de fondo lo que le está causando esta alteración al paciente, ¿sí? No es muy frecuente, por suerte, pero puede haber. Otras causas tenemos la gastritis de tipo infecciosa, la biliar, que es hecha por un reflujo biliar, ¿no? Retorno de la bilis hacia el estómago, por radiación asociada a otras enfermedades como el Crohn, que es muy poco frecuente y común en nuestro medio, pero bueno, igual hay que mencionarlo. Otros tipos tenemos la colagenosis, la eosinofílica, aumento de eosinófilos en lo que es la mucosa, asociada un poco más a alergias, etcétera, ¿no? Gastritis asociada a sarcoidosis, la linfocítica, la isquémica, que tiene una alta mortalidad, la asociada a algunas vasculitis y bueno, la enfermedad de Menetrier, ¿no? Acá podemos ver más o menos, así se ve como una isquémica, ¿sí? Con la mucosa alterada. Entonces, dentro de la patogenia tenemos que nosotros tenemos una mucosa y esta mucosa se va a ver alterada para que haya una gastritis, ¿verdad? Ok, entonces, pero tenemos unos componentes que nos van a ayudar a que esta barrera nos proteja a nosotros. Cuando estos componentes son alterados es que se da la gastritis por alguna razón, sea por el helicobacter o lo que fuese. Entonces, los componentes que nos ayudan en lo que es la barrera gástrica muy importantes son estos de aquí. Tenemos los preepiteliales, los epiteliales y los subepiteliales. Dentro de los preepiteliales, el más frecuente y el principal es el moco, ¿sí? Se altera el moco y comienza recién a dañarse en sí lo que son las células, porque es como un protector. Entonces, se altera la barrera del moco, el bicarbonato, los fosfolípidos. Dentro de los epiteliales tenemos la capacidad que tienen las células en sí de regenerarse, la resistencia a algunas de las células que tenemos en el estómago a vivir en una acidificación. Recordemos que es un medio ácido en el que vivimos en el estómago, un transporte del bicarbonato adecuado, los factores de crecimiento epitelial y las prostaglandinas. Y dentro de los factores subepiteliales pues tenemos el flujo sanguíneo, ¿no? Que es lo importante para que se pueda
llevar a cabo lo que es la regeneración celular y de por sí formar la barrera celular. Entonces, dentro de la fisiopatología, ¿qué tenemos que tener para que haya una alteración, una gastritis? Tiene que haber un desequilibrio entre estos factores, ¿no? Entre los factores aversivos y los factores defensivos. Dentro de los defensivos son lo que hemos mencionado antes, ¿no? Principalmente la barrera mucosa gástrica, que protege la secreción de bicarbonato, la regeneración en sí que tenemos en las células, el flujo sanguíneo, la síntesis de prostaglandinas. Y de los agresores, que es lo que mencionamos anteriormente, el ácido clorhídrico, el pepsinógeno, la base vagal, los AINES y bueno, nuestro amigo el helicobacter. Ahora, para que se dé todo esto, desde la digestión, ¿qué pasa? Tiene varias fases, ¿no? La fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. Acá, desde acá podemos ver ya, ¿no?, de que hay una gran unión en lo que es nuestro cerebro y nuestro aparato digestivo. Por eso se habla mucho de lo que es el sistema digestivo, el eje, muy bien, el eje. Pero en este caso no solamente hablemos de intestino, sino también hablemos de lo que es lo que es el estómago, ¿no? Por eso es que aparecen también los reflujos, aparecen las dispepsias a causa de digestivas altas, no tanto digestivas bajas. Y cuando ya se altera el otro lado, que es la parte más baja, pues ahí tenemos el síndrome de intestino irritable y otras cositas. Pero bueno, al alterarse todo esto se presenta también por alguna razón la gastritis, o sea, también tenemos un componente emocional. Sí, muchos de nuestros pacientes van a ser negativos al helicobacter, no van a ser crónicos, no van a tener ninguna patología de fondo, pero eventualmente va a ser causado por alguna razón, que podría ser el estrés, la ansiedad, la preocupación en los niños, ¿sí? Ahora, dentro de la clasificación en general de las gastritis, podemos clasificarlas en estas tres fases, ¿no? Tenemos la clasificación anatomopatológica, que está basada en la presentación, prevalencia y la etiología. Ahorita vamos a desarrollar cada una de ellas. La clasificación actualizada en Sidney, que usa lo que es la escala de Sidney para poder valorar los hallazgos endoscópicos, histológicos, etiológicos, topográficos del daño que se está generando en la mucosa gástrica. Y la clasificación basada en criterios etiológicos y endoscópicos y patológicos. Vamos a más o menos cada uno. En lo que es la clasificación basada en la presentación y prevalencia, pues tenemos que puede ser aguda o puede ser crónica, ¿verdad? Dentro de las agudas, ¿qué tiene que haber para que sea aguda? Infiltrado de polimorfos nucleares. Si no tenemos esto, no es aguda. Si tenemos mononucleares, ¿qué es? Crónica. ¿Ya? Que quede claro eso. Okay. Entonces, dentro de las agudas, con infiltrado polimorfos nucleares, tenemos que puede ser secundaria, lo más frecuente, a la primoinfección por Helicobacter pylori. ¿Ok? Lo más frecuente. Puede ser también por AINES, vamos a verlo más adelante. Y lo que es crónicas, eventualmente, pues el infiltrado mononuclear. Cuando decimos que es una crónica activa, cuando tenemos las dos cosas, los mononucleares y polimorfonucleares, que sería como una reagudización, pero eventualmente lo que es anatomofisiológicamente se describe como gastritis crónica activa. Entonces ustedes cuando reciban su informe no les va a decir reagudizada, les va a decir activa. ¿Ok? Entonces ustedes ya saben cuál es la razón de esto. A una gastritis superficial, cuando el componente en la zona superficial es hasta la lámina propia sin llegar hacia las criptas, ¿sí? Hasta la lámina propia. Y cuando es crónica, cuando sobrepasa eso, ¿sí? Compromete la lámina propia en toda su extensión. Y cuando es atrófica, cuando hay una reducción de las glándulas. Ahora, dentro de esta clasificación, ¿qué nos indica a nosotros? Nos indica el tipo de metaplasia, ¿no? ¿Qué es la metaplasia? Una alteración en la forma de las células, ¿verdad? Entonces, esta metaplasia principalmente en el estómago nos van a informar como una metaplasia de tipo intestinal,
decir que nuestras células han cambiado de forma a una forma intestinal. ¿Y a qué forma? Puede ser a la metaplasia completa o la incompleta. Dentro de la completa tenemos dirigida más hacia un patrón de intestino delgado y la incompleta dirigida más a un patrón colónico. Entonces, ¿cuál es más agresiva? Claro, ¿no? No van a poner otras cosas cuando les pregunten. Okay. Entonces, para nosotros saber cómo es la alteración, ¿no es cierto? Cómo es que cambia de una célula normal a una gastritis y cómo llega, tenemos esta escala, que es la escala de Pelayo y Correa, donde se ve cómo va degenerando las células, ¿sí? Entonces tenemos nuestra mucosa normal, vamos a una gastritis no atrófica, de ahí a una gastritis atrófica multifocal, de ahí nos pasamos a una metaplasia intestinal completa, de ahí degeneramos a una incompleta, degeneramos a una displasia y llegamos a un cáncer. ¿Ok? ¿Cómo se ve una metaplasia endoscópicamente? Así. Como unos abultamientos, al cambio de luz con cromoendoscopía se puede ver un poquito más claro. Acercamos, así se ve a lo lejos las lesiones como manchitas, como moteadito, como un patrón parcelar le decimos nosotros, pero es como un moteadito, y acercamos la visión y podemos encontrar este tipo de alteraciones, ¿sí? Pero hasta ahí no sabemos qué tipo de metaplasia es porque tampoco no tenemos ojos de microscopio, pero más o menos ya sabemos que hay metaplasia y de ahí lo mandamos a analizar y el patólogo nos va a indicar. ¿Okay? Ahora, dentro de la otra clasificación es la clasificación actualizada basada en Sidney. ¿Qué nos dice Sidney? Nos dice de que hay unos puntos para tomar las biopsias, que son estos puntos de aquí. ¿Sí? Ok. Entonces, punto 1, curvatura mayor de antro. Punto 2, menor de antro, incisura. Todo esto lo tomamos en un solo frasquito. Y de ahí vamos cuerpo menor y curvatura mayor de cuerpo en un segundo frasquito. ¿Ok? ¿Y esto para qué lo usamos? O sea, ¿por qué toman eso? Para valorar si es que nuestro paciente tiene atrofia o tiene metaplasia. Y según esta escala o esta forma de toma de biopsias, el patólogo nos puede diferenciar si es que es atrófico o no, y lo catalogamos en lo que es el OLGA y el OLGIN. El OLGA es para atrofia y el OLGIN es para metaplasias. Es el riesgo que tiene mi paciente de poder hacer más adelante un cáncer. Recordemos la diapositiva anterior. Tenemos atrofia, va a comenzar a degenerar, ¿verdad? Tenemos metaplasia, tiene riesgo de también comenzar a degenerar. Entonces, para eso nos sirve nosotros tomar así, no porque queremos, sino porque hay una razón. Con esto valoramos a nuestro paciente en el riesgo, cuándo va a tomarse su siguiente endoscopía, cuál es la necesidad de hacerle mayores estudios o de darle tratamientos, cómo vamos a llevar al paciente en sí en su gastritis, ¿sí? Entonces, todo eso que les he explicado se ve afectado por variables histológicas graduables, que son la cantidad de Helicobacter pylori que podamos tener, la infiltración de neutrófilos, la infiltración de células mononucleares, atrofia o que haya algún daño más como una metaplasia o atrofia intestinal. Y los daños no graduables, pues de la presentación de folículos linfoides, que muchas veces está asociado a la presencia del Helicobacter pylori, el daño epitelial de superficie y la hiperplasia fomular, ¿no? Que puede haber una alteración en general. Entonces, como hemos hablado, esta clasificación nos ayuda para poder ver si es que hay atrofia o no hay atrofia, principalmente, ¿ok? Entonces, si tenemos que no es atrófica, más asociado al Helicobacter pylori, aunque el Helicobacter más adelante también puede provocar atrofia en las células y metaplasia, pero normalmente es lo que nos indica la literatura. Es una gastritis más superficial y sin atrofia, conocida como la gastritis de tipo B. En lo que es la atrófica multifocal antral y corporal, o sea, estamos en los dos lados, en el antro y en el cuerpo, ¿sí? Este es más antral, está asociada al Helicobacter, a dieta y factores ambientales. ¿Okay? Puede ser una gastritis ambiental, metaplásica, tipo B, tipo AB. Y dentro de la gastritis corporal atrófica difusa,
Otra vez, corporal atrófica difusa, ¿sí? O sea, del cuerpo. Esta es la que está asociada a la autoinmunidad. ¿Ya? Si no es atrofia del cuerpo, solo, o sea, si no hay atrofia del cuerpo, no pueden pensar que hay esto, ¿sí? Entonces acá se ve alterada por los anticuerpos, por el factor intrínseco, y esta es la conocida como gastritis tipo A. ¿Ok? Clarito, ¿no? Ahora todos respondemos al final. Clasificación basada en los criterios etiológicos, endoscópicos y patológicos. Acá nos indica que pueden ser gastritis erosivas o hemorrágicas, no erosivas o no específicas, y las de tipo específico. Su nombre mismo lo dice, ¿ya? Erosivas o hemorrágicas, no existe un componente inflamatorio, pero sí un daño epitelial. Entonces, ¿quién lo causa? Todos estos agresores. Las drogas, el alcohol, el estrés, los cáusticos, etc. ¿Sí? La no erosiva o no específica son endoscópicamente normales, pero histológicamente se demuestra un componente inflamatorio. Entonces, ¿acá qué hay? Las infecciones, principalmente el helicobacter, las autoinmunes, todo lo que hemos conversado antes, ¿no? Linfocíticas, biliar. Y de tipo específico es por una razón específica, o sea que hay una infección, puede ser eosinofilia, colagenosis, linfocítica, etc. Hay una razón que nos ocasiona este tipo de gastritis. Les he puesto un poquito de esto, pero en realidad es muy raro encontrar, pero para que lo sepan. Hay otro tipo de gastritis, la bacteriana, la viral y la micótica. La bacteriana se asocia básicamente un poco más a atrofia, se considera una flemonosia, y lo cual prácticamente es fulminante en el paciente. Es un dolor muy intenso, hay hematemesis, fiebre, peritonitis, una asitis purulenta, hay un infiltrado difuso, y los principales agentes que lo pueden causar es el E. coli, estafilococo, hemófilos. Pero no es muy frecuente, por suerte. El tratamiento, obviamente antibióticos, y muchas veces la resección gástrica por el daño tan fulminante que puede ser. En lo que es virales, principalmente tenemos al citomegalovirus, síntomas como un dolor abdominal, náuseas, vómitos casi siempre frecuentes, los nódulos no ulcerados en cuerpo y fondo, y bueno, en la biopsia vamos a encontrar estas cositas, ¿no? Las células glandulares, macrófagos y células endoteliales. Y lo que es micótica, bueno, principalmente tenemos a la cándida, son lesiones ulcerosas, ¿no? Negroides, con induración alrededor. Vamos a hablar ahora de lo que es gastritis aguda, ¿sí? Ya hemos conversado un poquito, o sea, ya saben todos. ¿Cuándo es gastritis aguda? Cuando hay polimorfo. Entonces, el gastritis cuando hay un infiltrado inflamatorio donde predominan los polimorfos nucleares, y son erosiones que no sobrepasan la muscular de la mucosa, ¿ya? No sobrepasan la muscular. ¿Cuáles son las causas principales? Pues el estrés, el consumo de alcohol, la gastritis de tipo biliar, el ya conocido Helicobacter pylori, y cualquier tipo de medicamentos, principalmente los AINE. Dentro de las gastritis agudas, erosivas o hemorrágicas, decimos que es una reacción difusa a un irritante o a un daño químico, y acá se van a ocasionar las erosiones que hemos mencionado antes, ¿verdad? ¿Cuál es la definición? Entonces, ¿qué son las erosiones? Son lesiones superficiales de la mucosa, no penetran la muscular de la mucosa y miden menos de 5 milímetros. Más o menos se ven así, si logran verlas bien, ¿no es cierto? Como rasmilloncitos, como superficial, como cuando uno se araña o le araña el gato, así superficial. No es profundo, no se ven huequitos, no se ven úlceras. ¿Y cuáles pueden ser los causantes? Pues pueden ser la hipoxia, lesiones directas por algún fármaco como AINES, o alguna reducción del flujo sanguíneo, que puede ser por estrés, etc. Entonces, dentro de las gastritis neutrofílicas agudas,
Es secundaria principalmente, como hemos mencionado, el Helicobacter pylori, y vamos a tener la fase aguda donde hay la primera infección, va a haber inicio de síntomas y va a haber una alteración de la hipocloridria. ¿Y cómo se ve un estómago cuando tiene el Helicobacter pylori? No hay ningún signo endoscópico que nos diga así se ve. Y si tiene esto, tiene el Helicobacter, no. Pero cuando encontramos este tipo de nodularidad, ¿sí?, como granitos en lo que es el antro o el cuerpo, en la parte de la curvatura menor, podríamos decir de que de repente tiene Helicobacter pylori, aunque es muy probable que tenga Helicobacter, pero no podemos asegurarlo. ¿Ok? Porque lo único que nos puede asegurar es la biopsia, el patólogo que nos diga de que sí hay Helicobacter. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Ya. El dolor en epigastrio, náuseas, vómitos, incluso una hemorragia digestiva, porque el Helicobacter puede causar una úlcera. Entonces, dentro de la gastritis de tipo neutropílica tenemos varios tipos: la tipo 1, tipo 2, tipo 3. La tipo 1 es un edema generalizado de la mucosa, estrechez del antro por el edema, ¿no?, por la inflamación que hay, se va a reducir el antro, va a haber una apariencia terciopelada por las erosiones. La hemorrágica, los pliegues gástricos van a verse más engrosados, disminución de la distensibilidad, hemorragia y erosiones. Muchas veces entramos y las erosiones tienen puntos sangrantes, así como hematina. ¿Ok? Seguro ahora que van a rotar, van a poder tener la oportunidad de ver algunas endoscopías, y en endoscopías eventualmente van a poder ver algunos de los daños que se les está mencionando. En el tipo 3 es el patrón ulceroso, las erosiones extensas, úlceras que acompañan a veces las hemorragias. Entonces, ahora vamos a hablar de nuestro amigo el Helicobacter. El Helicobacter ha sido descubierto recién en 1982. En el 94 recién lo catalogan como un causante de cáncer. ¿Por qué? Porque el Helicobacter ocasiona atrofia, ocasiona metaplasia, pero no todo paciente que tiene Helicobacter va a ser atrofia y metaplasia. Hay algunas razones que pueden ocasionarnos que esto sea, porque hay algunos Helicobacter que son más agresivos que otros. ¿Okay? Algunos lugares donde hay mayor porcentaje de daño que en otros. Por ejemplo, es muy diferente la cantidad de cáncer que encontramos en los países orientales que en los occidentales, ¿verdad? En relación a la causa del Helicobacter. Ahora, si bien es cierto afecta al más del 50%, no todos, como les digo, terminan haciendo algún tipo de lesión. Entonces, ¿qué es? Una bacteria, ¿no?, gram negativa que produce ureasa. Esto le facilita que haya un pasaje hacia el moco, que es nuestra principal barrera, que les mencionamos antes. Entonces, al llegar al moco, ¿qué hace? Daña las células. Se pega mejor a las células con los flagelos. Una vez que se pega, comienza a hacer el daño, y al hacer el daño, altera el moco y ocasiona la lesión en lo que es a nivel celular. Y de ahí comienzan los daños, que pueden ser las úlceras, la atrofia o la metaplasia. ¿Ok? Ahora, si bien es cierto, y les mencioné de que no todos los Helicobacter son agresivos, hay algunos que son más agresivos. ¿Cuáles son? Los que tienen estas cepas: el CAG-A y el BAC-A. Esos son los Helicobacter que eventualmente vamos a poder apreciar que hacen mayor lesión en nuestras células. Pero, una vez que lo encuentras, debes erradicarlo, porque yo no tengo forma de saber si es que el Helicobacter que tiene mi paciente tiene caja o tiene baja. ¿Okay? Entonces, siempre que lo encuentran, lo erradican. Así sea 1/3, 2/3, 3/3, igual se debe erradicar. No importa la cantidad, no importa que se muera. Entonces, ¿cuál es el principal reservorio? El humano. Fuente de transmisión principal por contaminación oral, o sea que haya consumido algo contaminado. Normalmente es el agua contaminada que riega algunos alimentos, y esos alimentos son consumidos crudos, como la lechuga, la zanahoria, los rabanitos, etc., ¿no? Pero también se ha visto que hay algún poco de transmisión oral-oral.
O sea, si su pareja tiene Helicobacter, ustedes pueden tener Helicobacter, sí. ¿Ya? Hay una pequeña, es un porcentaje pequeño, pero sí se ha visto que hay pacientes que eventualmente regresan y otra vez tienen Helicobacter y otra vez Helicobacter. ¿Por qué? Porque la pareja tiene. ¿Sí? Entonces ahí se están recontaminando. Ok, entonces eso ya lo que hemos mencionado antes. Ya lo volvemos a mencionar. Aquí es donde entra el Helicobacter. La mucosa gástrica normal, ahí uno se altera y comienza todo otra vez. Ahora, ¿cómo trato yo el Helicobacter? Hay varios esquemas. Perdón, ¿cómo diagnostico el Helicobacter? Tenemos dos formas, las invasivas y las no invasivas. Invasivas siempre lo dice, ¿no? O sea, tengo que entrar con una endoscopía y mediante la endoscopía recién tomar biopsias y de ahí poder decir si tiene o no tiene. Entonces tenemos el test rápido de Luriasa, que es como una especie de discos donde yo pongo como lo del COVID, los discos del COVID muy parecidos. Entonces ahí ponemos una muestra de biopsia y esto pinta. Si pinta de un color es Helicobacter y si no pinta de otro color es Helicobacter. Esto sí tiene una buena sensibilidad, tiene que ser una biopsia fresca la que se coloca y bueno, tener un buen cuidado al colocar la muestra, pero sí nos da un buen diagnóstico. El otro, y principalmente la histología, ¿no? Tomar las muestras bien tomadas de zonas específicas, que es las zonas que ya hemos conversado antes, y acá nos van a indicar en un 100% de especificidad si es que es o no es. Pero también tiene un problema, que no tomes bien tus muestras de biopsia o que no sean suficientes, muy superficiales, etc. También puede haber una alteración y observador dependiente, ¿no? O sea, si el médico que va a observar no los ve, no los encuentra, no los mira bien, pues te va a decir que no hay, pero puede ser que haya. Y bueno, el cultivo, que nos da un 95% de especificidad, pero lamentablemente en el Perú todavía no hacemos eso. Y los no invasivos, tenemos la prueba del test del aliento, que es una muy buena prueba, nos ayuda mucho, tiene una buena sensibilidad y especificidad, pero solo te dice si tiene o no tiene Helicobacter, no te dice nada más, ¿sí? Te da en cantidades. Con un paciente bien preparado, eventualmente es una muy buena opción para los pacientes en los cuales no se les puede hacer una endoscopía o que queremos hacer un control si es que se murió o no se murió el Helicobacter y queremos saber, ¿no? Y no queremos someterlo a una endoscopía nuevamente al paciente solo para saber si se murió o no se murió su Helicobacter. Otras pruebas tenemos las serológicas y los antígenos MS. Entonces la principal prueba es la histológica, que quede claro ahí. ¿Sí? Ahora, vamos con el tratamiento. Tenemos múltiples tratamientos y cada vez se hace más congresos y más estudios y se juntan médicos, gastroenterólogos, de todo para poder ver cómo matar el Helicobacter. Hemos comenzado en 7 días, de ahí hemos avanzado a 10 días y ahora estamos en 14 días. ¿Sí? El tratamiento debe ser 14 días, ya no se da un tratamiento de menos días. Esto es lo que está en las guías, por eso se los pongo así. Pero lo último es que ya no se debe dar un tratamiento de menos de 14 días en el paciente. ¿Okay? Y debemos usar antibióticos eventualmente según la zona en la que estemos. Pero ustedes, para que sepan, estas son las terapias según las líneas. Lo que ustedes les toman en los exámenes son las terapias según las líneas. Pero para que ustedes sepan en su formación y en su tratamiento que le van a dar a los pacientes, en el Perú casi ya no usamos claritromicina. ¿Por qué? Porque hay una alta resistencia, entonces ya no sirve prácticamente el tratamiento con claritromicina en pacientes para Helicobacter pylori. ¿Okay? Otras que se han visto que también hay una alta resistencia es el metronidazol y el levofloxacin. ¿Lo seguimos usando en algunos casos? Sí, lo seguimos usando cuando nuestro paciente es alérgico a escalas como la amoxicilina, a la tetraciklina, o ya le hemos dado esa terapia y eventualmente no muere su Helicobacter, entonces vamos escalando a otros medicamentos. ¿Sí? Si yo le doy una terapia y con esa no murió, no le puedo dar lo mismo.
momento de cambiar a otras drogas, a otros medicamentos. Entonces ahí jugamos. Pero según las esquelas, las pautas de primera línea, segunda línea, tercera línea, y ahora se habla incluso de hasta una cuarta línea, es así el tratamiento, ¿sí? Entonces es IVP cada 12 horas, eventualmente actuamos a altas dosis, claritromicina, amoxicilina de 1 gramo cada 12 horas, y asociamos a esto incluso el metronidazol, y algunos autores incluso a esto le asocian el subsalicilato de bismuto. Otra, cuando tenemos alergias, el IVP más el bismuto. Tetraciclinas, dentro de las tetraciclinas, la que más usamos nosotros es la doxiciclina porque es menos lesiva y es más fácil de tomar, no tienes que tomarla cada 6 horas, sino cada 12. Y el metronidazol. ¿Ok? Dentro de la segunda línea tenemos igual el IVP, el subsalicilato de bismuto, la amoxicilina, puede ser el levofloxacino, o jugarte con la tetraciclina y metronidazol. Vas cambiando, vas migrando en lo que es tercera línea, relativo al paciente, y la cuarta línea lo que te habla y lo último que nos dicen ahora en los últimos estudios y análisis es que va bien con altas dosis de amoxicilina, una terapia triple. Normalmente hacemos la terapia cuádruple, ya no hay terapia triple sola, ¿sí? Cuando en estas líneas ya no es terapia triple sola, sino la terapia cuádruple, usamos 4 medicamentos, y la terapia de la cuarta línea es amoxicilina en altas dosis, incluso cada 8 horas 1 gramo, el bismuto y el IVP en altas dosis también. ¿Okay? Y ahora vamos a hablar un poquito de la causa de otras causas de gastritis aguda, que serían los AINES, los medicamentos en sí. Entonces sabemos que es un efecto tóxico directo sobre la mucosa, ¿sí? Hay una inhibición de la síntesis de prostaglandinas y hay un aumento de la adhesión de los leucocitos. Tenemos la COX-1 y la COX-2 que se van a alterar, ¿sí? Esto va a alterar las prostaglandinas, sobre todo la E2, y se va a ocasionar este daño en la mucosa, que más adelante puede ser una úlcera. Ahora vamos. ¿Cuándo es gastritis crónica? Mononucleares. Ya, cuando hay de polimorfos nucleares, ¿no? Presencia en un central inflamatorio principal de polimorfos nucleares, ¿ok? Mononucleares. Y a lo que les mencioné antes, ¿no? Si tenemos además polimorfos nucleares y mononucleares, tenemos una gastritis crónica activa. Ahora, dentro de las gastritis crónicas tenemos la tipo B y la tipo A. La tipo B es la que más o menos hemos estado mencionando durante toda la clase y es la más frecuente, asociada principalmente al Helicobacter pylori, ¿sí? Principalmente hay una gastritis crónica que puede ser no atrófica, pero también podemos encontrar atrofia en fases más avanzadas. No quiere decir que si yo encuentro atrofia ya es autoinmune, no. ¿Ok? Síntomas, sí, los pacientes tienen normalmente de 80 a 90% de los pacientes son asintomáticos y tienen la presencia de Helicobacter y tienen gastritis. O sea, yo les hago endoscopía a todos ustedes, así no tengan síntomas, les va a salir gastritis crónica en la biopsia. ¿Ok? Localización multifocal predominante en antro. ¿Sí? Ya lo mencionamos también antes. El riesgo de formar úlceras tanto antrales y duodenales por la presencia en sí del Helicobacter. Va a haber un riesgo mayor de adenocarcinoma según el estadio que hemos valorado ya, como hemos dicho, del Olga y el Longin, y el pepsinógeno va a estar normal y la gastrina va a estar disminuida. A diferencia de lo que es la gastritis de tipo autoinmune, autoinmune A de autoinmune, A de asintomático, A de anemia, A de anticuerpos presentes, ¿ok? Para que se acuerden todo. Entonces, es poco común, por suerte, normalmente es asintomática, nos llega a los pacientes a nosotros, ¿por qué? Porque normalmente encuentran este déficit de vitamina B12 y quieren estudiar la causa.
Al estudiar la causa encontramos de que eventualmente es una gastritis de tipo autoinmune. ¿Qué genera hipocloridria o acloridria? Es un riesgo aumentado a adenocarcinoma y a otros tipos de tumores como los neuroendocrinos. O sea, también tiene riesgo, pero también se asocia a los neuroendocrinos. Aquí la gastrina está elevada y el pectinógeno está disminuido, a diferencia del otro. Y tenemos el pectinógeno 1 sobre el pectinógeno 2 menor a 3. Y los anticuerpos positivos. Este es más asociado a lo que es cuerpo y fondo, ¿ok? Entonces es más corporal. Eso ya lo mencionamos antes. Dentro de las gastritis, el tratamiento, lo principal, la dieta, ¿no? Si no cambiamos la dieta en nuestros pacientes, lo mismo que nada. ¿Qué tenemos que evitar en el paciente? Los irritantes. ¿Cuáles son los irritantes? Los picantes, los condimentos, el tabaco, el alcohol, el ají, el sillado, el vinagre, todo lo que ustedes saben que no deben consumir y que aún así lo consumen. Otro tipo de tratamiento, los antiácidos, citoprotectores como el supralfato, el bismuto. Para ello no usamos mucho antagonistas, los inhibidores de bomba de protones. Van bien, dependiendo también del caso, no es para toda la vida, el paciente no debe tomar el IBP toda la vida, sino ir bajando poco a poco. Los gastrocinéticos como la metoclopramida, cimetapida, mosaprida, nos ayudan en algunos casos, principalmente en lo que es la gastritis biliares, ¿sí? Porque no hay un buen paso, entonces nos ayudan a que haya un mejor paso en la administración. Ahora, específico. Si mi paciente consume AINES, pues hay que tratar de evitar que el paciente los consuma. Pero si eventualmente es un paciente con una patología crónica que necesita por los dolores como una artrosis, etcétera, ¿no? Y no tolera, pues tenemos que ayudarlo nosotros con protectores gástricos y el supralfato, pero no le vamos a dar, esto es en la fase aguda, ¿ya? Cuando está con el dolor, una gastritis aguda. El supralfato no es para darle toda la vida. Y ahí lo pasamos a un antiácido, ¿ok? En la gastritis alcohólica, pues, evitar el consumo del alcohol, ¿no? Lo más lógico. En la gastritis por estrés, tratar de conversar con el paciente para que haya un tipo de terapia y eventualmente mejorar este estrés en el paciente y eventualmente que no haga tanta acidificación o alteración de su pH y eventualmente mejore. En las gastritis por hipertensión portal son básicamente causadas por daño hepático, una cirrosis que encontramos en pacientes ya una hipertensión portal presente, que es una inflamación de las células con erupciones. Y bueno, si es Helicobacter pylori, tenemos que erradicar la bacteria, ¿verdad? Si no erradicamos, no se va a curar la inflamación. Sí, entonces, si nosotros no comemos bien, no vivimos bien, ¿ok? Entonces, eso es todo lo que es gastritis. ¿Alguna pregunta, chicos?